Listo, perfecto. Ahorita nuestra doctora mentora, Bernadette Casillas, se conectará con nosotros en unos momentos más. Mira, aquí justamente va llegando nuestra doctora mentora. Bueno, vamos arrancando este gran programa, su programa en este nuevo horario prácticamente, ya más oscuro. A mí no me parece tanto, prefiero más el horario de verano, pero bueno, aquí andamos. Excelente inicio de semana para todos. Tenemos un gran tema. Todo esto acompañado de la doctora Carolina Vega Sánchez. Ella es R3 de anestesiología, egresada de la Universidad de Guadalajara, en la Mar, y bueno, actualmente se desenvuelve en el Hospital General de Zona Norte en Puebla. En la noche de hoy tendremos el tema bloqueos periféricos guiados por USG en pacientes pediátricos. Un gran tema sin duda. Y ahora, bueno, les quiero explicar cómo está la dinámica. La doctora Carolina tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, la doctora Bernadette complementará la charla, la cuestionará si cree que es necesario para, bueno, pues obviamente enriquecer la misma, ¿no? Finalmente pasaremos con el mejor público que existe, que son los que nos están viendo a través de Zoom, para que participen, se involucren con comentarios, saludos, preguntas. Tenemos una gran invitada que es la doctora Carolina para que responda a todas sus preguntas. También la doctora Bernadette podría contestar las preguntas si cree que es necesario. Entonces, esa es la dinámica de la noche de hoy. Y antes de arrancar, los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube Medical Legal Center, así de fácil, así de sencillo nos encuentras. Está el Facebook, La Voz del Residente, e Instagram, La Voz del Residente. Entonces, síganos y vamos creciendo esta bonita comunidad de residentes, no solo en México, sino en lo largo y ancho de Latinoamérica. Bueno, finalmente me quiero dirigir a los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitación o por algún tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Sin más preámbulo, doctora Carolina Vega, ¿está lista? Sí, claro. Hola, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de dar este tema con ustedes y compartirlo. Claro. Bueno, ya lo mencionó usted, mi nombre es Carolina Vega Sánchez, soy residente de tercer año de anestesiología. Actualmente estoy en el Hospital General Zona Norte y voy a poner mi tema. Sería para compartir la pantalla. Abajito aparece compartir pantalla en verde al lado de chatear. A ver. Abajito, ándale. Mm. Ahí está. Bueno, yo les voy a hablar del tema de bloqueos periféricos guiados por ultrasonido en pacientes pediátricos. De manera de introducción, bueno, vamos a ver que la anestesia regional es una parte importante en el manejo anestésico y analgésico en los pacientes pediátricos, que actualmente se ha ido desarrollando de sobremanera. Es un componente esencial, sobre todo en las modalidades de anestesia y analgesia multimodal, puesto que proporcionan el alivio del dolor y la disminución del uso de algunos medicamentos que nosotros utilizamos, por ejemplo, los opioides y los efectos secundarios que estos llevan, así como facilitar la movilización, la alimentación enteral y el alta hospitalaria precoz. Por eso es de suma importancia saber sobre este tipo de anestesia y analgesia. También hay estudios en donde se ha demostrado que pueden tener un impacto en la prevención de cambios en las respuestas del sistema nervioso central a un trauma quirúrgico, y se usa con mayor frecuencia con un enfoque anestésico primario en función de consideraciones tanto de costo, seguridad y reducción de la necesidad de los cuidados intensivos posoperatorios. Cabe recordar que un bloqueo periférico se puede utilizar de dos maneras. La primera, en combinación con una anestesia general balanceada, es decir, nosotros darle una anestesia a los pacientes y con el bloqueo periférico ya mantener una analgesia posoperatoria para que el paciente no tenga dolor durante todo el posoperatorio. Y la otra manera en la que también se puede utilizar es como tal una anestesia.
una anestesia con un bloqueo periférico y cabe mencionar que sobre todo en los pacientes pediátricos pues hay que tener cierto nivel de sedación en ellos para que toleren y para que no tengan ningún otro tipo de molestia. Vamos a hablar un poquito sobre las consideraciones anatómicas para entender un poco más sobre el tema. El plexo braquial generalmente se va desarrollando desde el día 21 y completa todo su desarrollo, perdón, hasta el día 40. Sí, aquí pues ya a partir de este día ya tenemos todo el desarrollo de los nervios musculocutáneo, axilar, radial, mediano y cubital. Sin embargo, pues a pesar de todos estos años, pues se van a seguir desarrollando. ¿De dónde viene todo el plexo braquial? Bueno, este viene de los forámenes intervertebrales. Sí, vamos a tener varias formaciones o varias divisiones. Nuestro plexo braquial inicia desde C6 o desde la cervical 6 y termina en torácica 1. Cabe mencionar que también tenemos variantes anatómicas, es decir, cuando nuestro plexo braquial es más alto, es decir, que inicia desde C5, perdón, C4, a esto le llamamos prefijado. Y cuando termina en T2 en vez de T1, le llamamos posfijado. ¿Por qué va a ser importante esto? Bueno, para saber en dónde nosotros vamos a abordar el plexo braquial de nuestro paciente. Como nosotros vamos a estar utilizando ultrasonido, pues ya sería una manera más fácil de saber identificar este tipo de alteraciones o diferencias anatómicas. Posterior de esto, se van a ir bifurcando y vamos a tener 3 troncos. En estos vamos a tener el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior. Y a partir de la parte posterior y lateral de la clavícula, esto vamos a tener 6 divisiones. Vamos a tener 3 divisiones posteriores y 3 divisiones anteriores. Las posteriores van a ser extensoras y las anteriores van a ser flexoras. Estas las vamos a encontrar a nivel del surco interescalénico. Posteriormente, a nivel de la arteria axilar, vamos a tener 3 cordones. Estos va a ser lateral, posterior y medio. Todos estos recordemos que se van a ir bifurcando desde las raíces hasta tener las 5 ramas. Los cordones pues van a venir el lateral, lo tenemos de los troncos superior, el posterior del medio y el medial del inferior. Posterior a esto se van a ir ramificando más hasta llegar a nivel axilar y vamos a encontrar las 5 ramas que pues son las más conocidas, es el nervio musculocutáneo, axilar, radial, mediano y cubital. Cabe mencionar que todo este plexo braquial está recubierto, por así decirlo, por una vaina fibroelástica. Es decir, esta vaina pues va a estar protegiendo como tal el plexo braquial. También es importante tener en consideración que hay varios nervios que van a salir de este plexo y tener en consideración sobre todo cuando se realicen algunos tipos de cirugías. Por ejemplo, el nervio musculocutáneo ese abandona completamente la vaina y pues es importante también darle algún tipo de anestesia porque en pacientes que se realizan cirugías que se les pone un manguito neumático, por ejemplo, pues sí es muy molesto si el paciente está despierto o con solamente sedación. Por eso es importante saber hasta dónde recorre esta vaina. En consideraciones anatómicas en los pacientes pediátricos, sobre todo la parte superior del pulmón y de la pleura, van a penetrar el cuello por encima de la primera costilla y clavícula. ¿Por qué es importante esto? Sobre todo en nuestros abordajes infraclaviculares, pues tenemos más riesgo de lesión en pleura en los pacientes pediátricos. Se ha demostrado que hay una mayor incidencia de complicaciones, sobre todo neumotoras. Ahora, ya hablando sobre la ecografía, bueno, esto es algo que se ha estudiado en estos últimos años. El hecho de ya tener el acceso de un ultrasonido, pues nos ha facilitado más el tipo de bloqueos periféricos. Anteriormente se hacía por referencias anatómicas o se hacía por parestesias. Sin embargo, pues esto también tenía más riesgo de complicaciones.
sobre todo en pacientes pediátricos. Ahora, con el uso de ultrasonido, ¿qué consideraciones debemos de tomar en cuenta? Bueno, principalmente vamos a utilizar transductores lineales, es decir, transductores que tengan alta frecuencia, que vamos a abordar partes que son muy pequeñitas, no tienen tanto espesor y nos van a dar una buena definición. Generalmente se utiliza de 10 a 14 megahertz y se considera que para tener una buena amplitud debe de ser menor a 90 grados, porque a pesar de que el ultrasonido sea un método adecuado, pues también podemos tener alteraciones en la imagen. Por ejemplo, fenómeno de refracción, es decir, cuando no colocamos de manera adecuada el transductor y nos va a estar dando imágenes que no queremos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Pues podemos localizar la pleura parietal y vasos subclavios y axilares. Es decir, nosotros lo vamos a estar visualizando de manera directa, no lo vamos a hacer ni con parestesias ni con referencias anatómicas. Y segundo, la visualización de la punta de la aguja durante el bloqueo. ¿A qué se va a referir esto? Generalmente, para que nosotros pongamos un bloqueo de nervio periférico adecuado, se debe de poner el transductor de manera transversal o de manera longitudinal con respecto al transductor. Y cuando hablamos de la aguja, se refiere a plano y fuera de plano. Se mencionan muchos artículos que generalmente se deben de poner en plano, es decir, ver todo el cuerpo de la aguja, cómo va pasando por las estructuras para así evitar que tengamos algún tipo de lesión cuando estamos haciendo el bloqueo periférico. Hay estudios en los que se menciona que se puede realizar combinación de neuroestimulación con el ultrasonido. Sin embargo, pues sí se ha demostrado que disminuye la incidencia de complicaciones a que si solamente se utiliza algún tipo de neuroestimulador. El uso de ultrasonido también se considera como ahorrador de anestésico local. Es decir, como nosotros lo estamos visualizando de manera directa, y nosotros queremos bañar todas las raíces nerviosas, entonces sabemos perfectamente cuánto anestésico se va a necesitar en comparación de otras técnicas que se utilizan que solamente se coloca volumen o grandes volúmenes. El hecho de que utilicemos menos anestésicos locales para un bloqueo de plexo periférico, pues obviamente vamos a tener menos riesgo de complicaciones aunadas a nuestro anestésico local. Y aquí, como les mencioné, pues disminuir la incidencia de complicaciones. ¿Cuáles podrían ser las desventajas principalmente de ultrasonido? Pues obviamente se considera operador dependiente, una persona pues que no esté capacitada del todo para utilizarlo, que no lo tengamos de insumo en algunos de nuestros centros hospitalarios, que también por lo general pues no es así, no contamos con el recurso, pero si lo tenemos, pues sí es importante que lo aprendamos a utilizar. Ahora, como estamos hablando de pediatría, pues vamos a hablar de varias consideraciones que debemos de tomar en cuenta, tanto de nuestros anestésicos como el plexo braquial. Recordemos que los pacientes pediátricos van a tener una respiración superficial, es una respiración abdominotorácica y por lo tanto va a haber una elevación de la cúpula pleural. Por lo tanto, tenemos más riesgo de lesión pleural en estos pacientes si hacemos un abordaje infraclavicular. ¿Qué otra consideración debemos de tomar en cuenta? Bueno, la localización de un nervio es complicado a pesar de que nosotros estemos utilizando ultrasonido. En pacientes muy pequeñitos, pues sí podemos ver algún tipo de alteración, tal vez no lo veamos de manera muy anatómica y es muy complejo encontrar el plexo braquial. Se menciona que en estos pacientes pues termina colocándose la anestesia de manera periarterial y la variación de profundidades y referencias topográficas. Recordemos que aunque se hable de pediatría, tiene mucho que ver la edad del paciente y el peso del paciente. Esto nos va a dar una idea de cuánto podemos nosotros meter nuestra aguja para evitar lesiones. Sí, es muy importante saber el peso del paciente, la constitución del paciente y pues sí nos va a dar variaciones en profundidades. Otra de las consideraciones que debemos de tomar en cuenta
son los tejidos laxos. Los pacientes pediátricos, la piel y todos los tejidos que tienen son muy laxos. Entonces debemos de tener cuidado sobre todo con las agujas que utilizamos. Lo que les mencionaba de la vaina fibroelástica que recubre el plexo braquial, bueno, cuando nosotros lo estamos atravesando, la literatura lo menciona como un clic o como un chasquido cuando nosotros lo vamos perforando. Es importante esto, sobre todo en los pacientes pediátricos, como les comento, como tienen tejidos laxos, pues no vamos a diferenciar tanto como ese clic que les comento. Y la aguja nos puede dar un efecto de sombra acústica. Entonces, es muy importante también, como les mencionaba, colocar la aguja a 90 grados e irnos de manera muy precavida, sobre todo por la localización de los nervios, que es muy compleja. Una de las consideraciones que tenemos en ventaja, las vainas perivasculares rodean las fibras nerviosas y ofrecen la ventaja de una mayor difusión de un anestésico local. Es decir, son pacientes que van a requerir menos volúmenes de nuestro anestésico local y van a tener una mayor difusión. Cuando nosotros estamos colocando un anestésico local para un bloqueo periférico, generalmente se va de manera cefálica, va a recubrir toda la vaina del plexo y en el ultrasonido se menciona como el signo de la dona. ¿Por qué? Porque está recubriendo por completo y es de manera cefálica. Entonces, en los niños es más fácil que tengamos una mayor difusión de un anestésico local. Ahora, ¿qué se menciona sobre los anestésicos locales que nosotros utilizamos dentro de las recomendaciones de la Sociedad Europea y de la Americana de Anestesia Regional? Menciona como consideraciones generales, pues los anestésicos locales son metabolizados, perdón, por el citocromo P450 y por la isoforma P3A4. Esto es muy importante porque el anestésico que mayormente utilizamos para este tipo de bloqueos es la lidocaína. Y hay que tener en consideración que los pacientes de un mes solamente metabolizan hasta un tercio de la lidocaína administrada y a partir de los 6 meses ya empiezan a metabolizar más del 50%. Y la ropivacaína, que también es otro anestésico local, pues esta se empieza a metabolizar de manera adecuada hasta el tercer año. Entonces es muy importante tener en consideración este tipo de medicamentos. Como hay una menor distancia internodal y tamaño de las fibras nerviosas, como les mencionaba, pues vamos a disminuir la dosis de nuestro anestésico local. Sí, esa es como una parte buena que tenemos con estos pacientes pediátricos. En la parte de abajo dejo los 3 medicamentos que se utilizan mayormente, es la ropivacaína, la lidocaína y la mepivacaína. Generalmente, pues aquí no contamos con mepivacaína, pero el uso de la lidocaína es lo que más utilizamos. Tenemos en consideración el tipo de analgesia que nos puede durar desde 8 hasta 12 horas y la mepivacaína y lidocaína desde 3 hasta 6 horas. Esto es muy importante saber la duración de nuestro bloqueo en dado caso de que solamente lo quisiéramos para anestésico o analgésico, que tenemos, como les coloqué aquí, pues un amplio rango de analgesia postoperatoria. Ahora, ¿de qué va a depender? Depende mucho de nuestro anestésico local, de la dosis, de la concentración que nosotros coloquemos, el volumen, como les había mencionado. El ultrasonido se considera ahorrador de anestésico local, es decir, vamos a requerir menos volumen y las modificaciones físicas que vamos a tener también con nuestros anestésicos locales. La mezcla de otros anestésicos locales también se considera como acumulativo, es decir, cuánto medicamento le vamos a administrar a esos pacientes. Esta tabla es de las recomendaciones de la ARRA, en donde menciona que el bloqueo de miembro superior, vamos a tener aquí, por ejemplo, la ropivacaína de 5 a 1.5 miligramos por kilo y la bupivacaína igual lo van a colocar en 0.5 a 1.5 miligramos kilo. Y también debemos de tener en cuenta las dosis de los otros anestésicos. Por ejemplo, aquí la lidocaína la tenemos en 5 miligramos kilo en esta parte
y aquí los otros anestésicos locales. Como les mencionaba, generalmente vamos a estar utilizando lidocaína y ropivacaína. La lidocaína pues tiene un inicio más rápido y la tasa de fracaso es menor. Sin embargo, a diferencia de la ropivacaína, como les puse, pues vamos a tener un grado de analgesia más corta. Sin embargo, siempre hay que estar considerando la analgesia multimodal, es decir, tratar de llenar todos esos receptores para evitar que tenga algún tipo de dolor ese paciente, no solamente con el bloqueo periférico. Como todos los procedimientos que nosotros vamos a estar realizando, en mayor o menor medida tiene complicaciones. Hay complicaciones pulmonares, cardiovasculares y neurológicas. Pulmonares, principalmente el neumotórax. Como les había mencionado, sobre todo va a depender mucho del abordaje que nosotros hagamos para los bloqueos los bloqueos periféricos. Por ejemplo, se ha reportado que el neumotórax pues, tiene mayor incidencia en los pacientes que se realiza un bloqueo infraclavicular, ¿sí? Pues sobre todo por la cúpula pleural que tenemos ahí. También puede haber bloqueo de nervio frénico, sobre todo en C6, puede ser uni o bilateral. Generalmente los pacientes que no tengan alteraciones pulmonares y es un paciente, por ejemplo, que tenemos con una anestesia general balanceada, pues realmente no vamos a tener mayor complicación. Sin embargo, si es un paciente pediátrico que ya tiene más alteraciones pulmonares, entonces pues sí vamos a tener algunas alteraciones, sobre todo en los parámetros ventilatorios que nosotros estemos utilizando en nuestra anestesia general. Y bloqueo de nervio laringeo recurrente, generalmente pues esto va a durar hasta que dure la analgesia o la anestesia. Los pacientes van a presentar sobre todo ronquera. Un dato muy importante aquí sobre el neumotórax, lo menciono mucho porque tiene una incidencia hasta el 17%, es que si este se presenta menor a un 25%, pues generalmente va a remitir solo con oxígeno. Sin embargo, si es mayor al 50%, pues ya tenemos que emplear otras maniobras para tratar de corregirlo. Respecto a las complicaciones cardiovasculares, perdón, tenemos principalmente los hematomas. Los hematomas, cuando nosotros administramos la dosis, puede ser intraarterial o intravenosa. Cuando es intraarterial, podemos tener toxicidad en el sistema nervioso central. Cuando es intravenosa, vamos a tener hematomas dependiendo de en dónde funcionemos, en dónde esté el hematoma, pues va a ser la acción a seguir. Y la toxicidad, además de que podemos tener una inyección intravascular, también nuestros anestésicos locales, en mayor o menor medida, se consideran como cardiotóxicos y neurotóxicos. Por eso es importante saber qué medicamentos se va a utilizar en cada paciente. Ahora, en las complicaciones neurológicas, como les mencioné, pues vamos a tener toxicidad, sobre todo por una inyección intraarterial. Puede ser por la arteria carótida interna o por la arteria vertebral. Esto nos va a estar condicionando convulsiones que incluso nuestros propios medicamentos, pues ya aunado a esto, como les mencionaba, pues podríamos tener algún tipo de alteración neurológica. Así como el bloqueo simpático. ¿Qué va a pasar? Bueno, si nosotros tenemos un bloqueo simpático, podemos ocasionar un síndrome que se llama síndrome de Horner. Este se caracteriza por miosis, tosis y anhidrosis. Generalmente es autolimitado. Hay alguna literatura que menciona que más que una complicación se considera un efecto secundario. Entonces hay que tener bien en cuenta este tipo de signos en los pacientes y pues darle tratamiento a ellos. Bloqueo subaracnoideo, bloqueo peridural. ¿Por qué? Bueno, como les mencionaba, pues todas estas raíces vienen del agujero intervertebral. Si nosotros no nos damos cuenta, podemos hacer incluso un bloqueo subaracnoideo y con las dosis que nosotros vamos a estar administrando, que son grandes volúmenes, podemos tener incluso una raquia masiva.
y un bloqueo peridural, igualmente no llegar al espacio subaracnoideo, pero podemos quedarnos en el espacio peridural y pues también tener alteraciones por los grandes volúmenes de anestésico local que les vamos a estar administrando. Todos estos, pues, ¿cuáles son el tratamiento? Pues es tratamiento de soporte sobre todo y cuadros vasovagales. Sí, hay muchos cuadros, sobre todo por la posición del paciente que nos puede dar también alteraciones y sobre todo pues la lesión nerviosa. La lesión nerviosa se define como puede ser por trauma, por toxicidad o por isquemia. Dentro de la clasificación de SEDAW tenemos la neuropraxia, la axonognesis y la neurognesis. ¿A qué se refiere esto? La neuropraxia nos va a hablar principalmente de una lesión sin tener una disrupción, ya sea del axón o de alguna otra fibra. La axonognesis, como lo dice, pues ya vamos a tener una disrupción del axón y la neurognesis ya vamos a tener una disrupción total. Es importante, ¿por qué? Porque esto ya es de manera definitiva, ya vamos a tener una lesión nerviosa definitiva y hay que tener cuidado porque nosotros vamos a estar trabajando sobre todo ahí. Ahora, estas son como generalidades que vamos a tomar en cuenta sobre los bloqueos periféricos. Hay muchos tipos de bloqueos, vamos a hablar sobre todo de bloqueo de plexo braquial, que era lo que les comentaba. Vamos a definirlos principalmente por 5, el cervical, el interescalénico, supraclavicular, infraclavicular y el axilar. Dentro del bloqueo axilar, bueno, este generalmente es de los abordajes menos utilizados en pediatría, dada la baja incidencia de cirugía de hombro. No se utiliza mucho, además de que por la parte en la que está, pues vamos a tener más riesgo de complicaciones como les había mencionado, neumotórax, lesión intraarterial o intratecal. Vamos a tener mayor riesgo, por eso es importante que lo conozcamos, pero generalmente en la práctica habitual no se utiliza. Carolina, Carolina, Dígame. tenemos solamente 5 minutos, nos quedan. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos aquí al interescalénico, nada más así como de manera rápida, nada más para conocerlos. Son como cirugías de toda la extremidad superior, incluyendo el hombro. Vamos a tener como referencias anatómicas C6 o el tubérculo de Cheseynach y el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo a 80, 90 grados y ahí vamos a aspirar para evitar algún tipo de complicaciones que les mencioné y vamos a tener algún tipo de contracción, ya sea bíceps, tríceps o deltoides, que es esta posición en la que vamos a tener a nuestro paciente. Otro tipo de abordaje es el supraclavicular. Igual aquí es en el hueco supraclavicular, la arteria, y aquí les coloqué esta imagen, generalmente lo mencionan como en racimo. Y el bloqueo infraclavicular, que generalmente, como les mencionaba, casi no se utiliza por el riesgo de complicaciones que podríamos llegar a tener. Se pueden hacer 2 abordajes. El abordaje más seguro es el del coracoideo, en donde no vamos a tener tanta repercusión a que se hace en línea media clavicular. Em, bueno, aquí tenemos las imágenes ya por cuestiones de tiempo, pues ya no lo vamos a hablar mucho. Y al final, pues tenemos el bloqueo de plexo por vía axilar, perdón. Aquí vamos a tener ya las ramas terminales del plexo braquial, como les mencionaba. Ya vamos a tener aquí el abordaje del nervio mediano, cubital, radial y el músculo cutáneo. Como les mencionaba también que menciona o que abandona el cordón lateral de la axila. Y aquí vamos a encontrar óvalos, en esta parte óvalos de sombras hiperecoicas con ecos hipoecoicos. Esta técnica pues es un poco más segura porque no vamos a estar en el borde o vamos a tener algún tipo de lesión, ya sea intravascular o en pleura. Sí, por cuestiones de tiempo pues ya sería todo.
Ya después, pues sería ver después los temas, porque si es un tema muy extenso, digo, por cuestiones del tiempo, pues no alcanzamos a ver todo porque es un tema muy complejo, pero tener como más o menos las definiciones o el concepto de este tema que es muy importante. Muchas gracias, Carolina. Muy bonita tu presentación, muy bien estudiada, muy bien investigada. Hay muchas personas en Puebla, que algunas son mis amigas y son excelentes anestesiólogos pediatras, y entonces creo que has tenido una muy buena instrucción en estas materias que son, vamos a decir, entre comillas, nuevas estas técnicas, pero que tenemos que estar conscientes que son pues el futuro, ¿no? Que ya está aquí. ¿Cuál crees tú que sería el principal motivo de emplear una técnica de estas en los pacientes pediátricos? Para ti, ¿cuál es el resultado más satisfactorio? Bueno, principalmente disminuir el uso de nuestros anestésicos, por ejemplo, los opioides, y darles una rehabilitación más temprana a los pacientes. ¿Por qué? Porque van a tener un periodo analgésico mayor a que si utilizamos otro tipo de medicamentos. Sí, muy bien. Y para el paciente, ¿cuál es la ventaja de que su anestesiólogo utilice estos procedimientos? Bueno, como es un método muchísimo menos invasivo que una anestesia general, el paciente, el hecho de que no le duela, va a tener mayor recuperación y va a tener menos estancia intrahospitalaria, evitando infecciones y demás complicaciones que pudieran llegarse a tener en un hospital. Exacto, Carolina. Yo creo que la ventaja principal de estas técnicas es controlar o abolir el dolor posoperatorio. Y en estos pacientes que son chiquitos, pues es una ventaja enorme porque ellos muchas veces no pueden decir qué les pasa, solamente lloran cuando son muy pequeñitos. Y si tú los tienes tranquilos y de una manera, pues no igual que antes de que los operaran, ¿verdad? Se supone que van a estar mejor porque ya les hicieron alguna corrección de algo que estaba mal, pero no van a tener el dolor. Yo creo, fervientemente pienso que es la ventaja principal o la ganancia para el paciente. El anestesiólogo puede decir, bueno, pues sí, yo uso menos opioides, que ya ves que es la tendencia mundial, que bueno, si se necesitan, yo pienso que deben usarse, ¿sí? No le vas a hacer una receta de opioides para toda la vida, ni mucho menos. Entonces yo creo que si se necesitan hay que usarlos con mucha sabiduría. Y me acordé, ¿te acuerdas cuál es el logo de la Asociación de Anestesiólogos de Latinoamérica? No recuerdo. ¿No te acuerdas? Ellos dicen sedare dolorem, o sea, sedar el dolor es obra de los dioses, ¿sí? La anestesia es un trabajo de los dioses. Porque quitar el dolor es algo que ha estado presente en toda la historia de la humanidad, Caro, ¿sí? Como sea, con plantas, con lo que quieras. Esto ha estado siempre. Acupuntura, acupresura. En las guerras les tenían que amputar un miembro y los emborrachaban. O algo les hacían, ¿no? Para que no murieran de dolor, porque acuérdate que una operación es someter a una persona viva a un trauma gigantesco, ¿no? Que si no tuviera ahorita el cuidado de un anestesiólogo, pues se iba a morir. Y de hecho la cirugía ha avanzado muchísimo
porque la anestesia ha avanzado muchísimo. Ahora, ¿quién podría imaginarse que se podrían hacer las operaciones de corazón abierto y trasplantes y todo eso, quitarle el corazón a alguien y ponerle uno nuevo? Pues si no hubiera una buena anestesiología, no se podía usar. Entonces, solamente una recomendación en cuanto a tu presentación está muy bonita, solamente la primera transparencia está muy cargada de letras. Entonces acuérdate que hay un principio que dice que no más de 7 renglones. Sí. Tratar de resumir el mensaje que tú tienes que dar para no tener que leer, porque leer la presentación es bastante aburrido para el que está viendo. Es una recomendación solamente. Y sobre todo, tener muchísimo cuidado con estos niños, ¿no? Claro que podemos tener, y ahorita si me dan permiso, ¿quieres quitar de tu presentación, dejar de compartir, por favor? Sí. Gracias. Ok, les voy a compartir algo que me dio permiso el autor. Permíteme un segundo, por favor. No creas que soy tan experta. Tú en varios momentos dijiste que es muy, muy complicado el plexo, ¿no? Es muy complicado el plexo. Déjame ver si... Ay, lo voy a abrir, pero no sé cómo compartirlo. Ya, Tony, ¿no estás ahí? Auxilio. Creo que Sí, aquí estoy, dígame. Necesito compartir esta pantalla porque... Mira, abajo en la... No, pero es que estoy... A ver, espérame un segundo. Sí sé dónde está, pero no sé. Espérame un segundo, Tony. Aquí voy. Oh. Tony, si te lo mando, tú lo puedes poner. Porque, ¿sí? porque si pongo si pongo la imagen, no puedo abrir el WhatsApp. ¿Es una imagen o es un video? Es una imagen solamente, porque... A ver, mándamela por WhatsApp. Ok. ¿Me prestas el teléfono, por favor, hija? El teléfono. Es una imagen para que tú demuestres lo que dijiste. El plexo braquial es perfectamente complicado, perfectamente complejo. Es algo, si tú quisieras localizar un solo nervio, gracias, un solo nervio en un niño, pues ni los apaches tienen tanta puntería, ¿verdad? Ni los apaches. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es llegar lo más cerquita que se pueda, tener muchísimo cuidado con lo que tú ya dijiste de las dosis y las concentraciones, porque los niños ni pueden metabolizar, ya lo dijiste, igual que los grandes, y las estructuras anatómicas están tan cerquita que fácilmente puedes intoxicarlos con anestésico local o darles una raquia con impuestos, ¿verdad? Una raquia masiva. Entonces, esto es algo muy delicado y yo te felicito porque lo estás haciendo y espero que sea una práctica que después desarrolles más. Mientras Tony ve si hay preguntas o algo. No, por el momento ya no hay preguntas y no tengo acceso al Facebook, entonces por el momento sería todo. No sé si gusta pasarme Te voy a pasar por WhatsApp la imagen, nada más. Permítanme, es que no quiero dejarlos, platiquen ustedes mientras... Adelante, yo acá le tengo una pregunta a Carolina justamente.
Bueno, al ser R3 me gustaría preguntarte qué es lo que esperas de tu camino como residente en todo lo que te falta y sobre lo que has aprendido, ¿qué le dirías a los que van empezando, a los que apenas van a hacer R1? Bueno, ahorita ya estoy en la etapa de hacer el servicio social, de hecho, lo acabo de iniciar el día de hoy. Perfecto. Y pues a las personas que van a ingresar o que están en el R1, pues estudiar, tratar de practicar todo lo que se pueda y ser disciplinados sobre todo, porque es una especialidad muy compleja, pareciera que no lo es, pero es muy, muy compleja, en donde todo lo vemos en ese momento. ¿Dirías que hay que mantenerse beta en el sentido de que nunca vamos a llegar a esa sabiduría completa, sino que necesitamos mantenernos abiertos a nuevos aprendizajes? Sí, claro, sobre todo, por ejemplo, con el uso de ultrasonido, pues se puede decir que es algo relativamente nuevo y tenemos que estar abiertos a todo ese tipo de conocimientos y practicarlo también, porque si nos quedamos solamente con lo que dicen los libros, eso pues no vamos a avanzar. ¿Se fue la señal? Se quedaron como... Ah, mi conexión está media fea, pero ya te envié el... ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿Cómo? ¿Pueden ver mi pantalla? sí, Sí. No, la pantalla no, te vemos a ti. ¿No me ven, no ven mi pantalla? sí se No. ve una imagen. Sí, sí se Ah, ven. sí, ya. Sí, 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 sí. Bueno, Ok. este doctor es un genio de la anatomía y de los bloqueos ecoguiados. Y él tiene unas preparaciones anatómicas que, bueno, verdaderamente, se llama Mario Fajardo y tengo la fortuna de que sea mi amigo. Entonces ve con qué detalle expone cada una de las ramas nerviosas, Caro. Sí. Es verdaderamente notable lo que hace, ¿no? Entonces, si le puedes subir un poquito a la imagen, Tony, o sea, que se vea lo de arriba. Fíjate cómo lo que tú nos dijiste, ahí está, pero no está como nos dicen los libros. ¿Sí? Este señor vive en España, practica anestesiología en España y tiene unos cursos increíbles de anestesia guiada por ultrasonido. Yo creo que es de los más buenos en esta rama en todo el mundo, sobre todo porque acompaña sus técnicas de una demostración visual, ¿sí? Él hace sus preparaciones, él las hace y bueno, pues ahí está lo que los libros dicen de un modo, lo que el eco dice de otro y esta es la preparación en un cadáver. Entonces, esto es un adulto, entonces en un niñito, imagínate querer llegar a una de las ramitas chiquitas, pues nunca lo vamos a lograr. Entonces, por eso esta anestesia es extraordinariamente sutil, debe ser sutil y muy cuidadosa en los niños. Y te vuelvo a felicitar por hacerlo. Muchas gracias. Bueno, ya dejé de compartir aquí la pantalla. Gracias, Tony. No, muchas gracias a usted esto nos ayuda a enriquecer la charla. Me gustaría pasar a las conclusiones, empezando con la doctora Bernadette Casillas y de ahí pasamos a las conclusiones finales con la doctora Carolina. Hay alguien que levantó la mano, le voy a pedir de favor, si es que tiene una pregunta, que mejor la escriba. Como que vi ahí que alguien levantó la mano. Pero bueno, vamos con usted primero, doctora Bernadette. Gracias, pues solamente reiterar la necesidad de seguir estudiando siempre, siempre, porque tú dijiste a tus compañeros que hay que estudiar, pero no les dijiste que nunca se acaba esa obligación, nunca se acaba, hay que seguir y seguir y seguir,
porque esto es una ciencia viva y dinámica. Entonces, bueno, pues hay que seguir hasta que Dios nos dé licencia de estar en este mundo. Es todo, y ojalá se animaran a preguntar, porque no es ninguna vergüenza preguntar. Nadie sabe todo y nadie sabe más que el libro. Entonces, pues no, entre todos aquí, entre Caro y yo, podríamos haber contestado las preguntas, y si no sabemos, pues tan sencillo como decir no sé, que es menos conocimiento que tenemos aquí para que lo aproveche con preguntas. Por lo pronto vamos con las conclusiones de la doctora Carolina. Primero me gustaría que incluyeran su conclusión, cómo se sintió, después su conclusión que ella nos quiera compartir, y finalmente que invite a la demás gente que la está viendo a participar en estos webinarios. Adelante, doctora Carolina. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. La verdad, sí me siento un poco nerviosa, pero me siento muy emocionada por compartir un tema que a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho. Y bien lo dice la doctora, no sabemos todo, pero pues en eso estamos, en el proceso de aprender, de practicar y pues de seguir actualizándonos. Muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad y este espacio, y espero que muchos de mis compañeros también se animen a dar otros temas y pues enriquecer el conocimiento. Y en conclusiones, pues de mi tema, sobre todo hay que darle un poco más de importancia, porque pues como les mencionaba, el ultrasonido ahorita está como en un auge y es muy importante tener el manejo, sobre todo pues en estos pacientes pediátricos, ¿no? Que bien lo mencionábamos, a veces lloran y no sabemos por qué lloran, si lloran por dolor, si lloran por hambre, y es muy, muy interesante pues saber todo eso. Y espero que me vuelvan a invitar. No, adelante, será un honor. Es un honor que estés con nosotros con otro tema. Doctora Bernardet, iba a comentar algo. Solamente que no sabemos todo, pero ayer sabíamos menos. Eso sí. Sí. Eso me gusta, eso me gusta. Hay que mantenerse, como le decía la doctora Carolina, beta, hay que mantenernos en modo de estudiante. Hay una pregunta por parte de Mayra Sandoval Castro. Dice, volumen que se inyecta a nivel supraclavicular. Iniciamos con la doctora Carolina. Bueno, depende. Como les había mencionado, el ultrasonido ya se considera como un ahorrador de anestésico local. Es decir, ya no lo vamos a utilizar tanto con volumen. Generalmente se utiliza 0.5 mililitros por kilo del paciente, ¿sí? Pero depende mucho del paciente, de la complexión del paciente, como les mencionaba, y del peso. Hay que estar individualizando. Sí, no se puede poner como una receta de cocina de 20 mililitros o 30 mililitros. Sí, porque recordemos que entre más volumen vamos a tener más complicaciones por el anestésico local. Muy bien, Carlos. ¿Algo que gusta añadir, doctora Bernardet? ¿No? Ok, perfecto, quedó muy clara. Entonces, muchas gracias por la pregunta, Mayra Sandoval. Bueno, si no hay más preguntas y dado el tiempo, tendremos que ya dar pie al cierre del programa. Muchas gracias, quiero felicitarla nuevamente, doctora Carolina. Ya por ahí Bernardet le hizo los comentarios, pero bueno, yo también le tengo que decir que me sorprendió la manera en la que desmenuzó el tema, no es fácil. Bien, Bernardet, podríamos quedarnos más tiempo hablando del mismo, entonces el hecho que lo hayas sabido interpretar de esa manera y exponer es señal que tienes amplio dominio del tema. Entonces, muchas felicidades. Doctora Bernardet, siempre es un placer compartir espacio con usted todos los lunes. Muchas gracias. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Esperemos el próximo lunes poder contar con Facebook para poder llegar a más personas. Los invito nuevamente a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Medical Legal Center. En Facebook estamos como... se me andaba olvidando La Voz del Residente, y en Instagram estamos de la misma manera, La Voz del Residente. Entonces, de mi parte sería todo. Yo soy Tony Bachi, fui su conductor de este programa. Les agradezco que nos hayan acompañado hasta ahorita, hasta las 8:50, y nos vemos el próximo lunes. Que tengan gran inicio de semana. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, Caro. Gracias. Adiós.